Entonces yo entré en esta búsqueda a los 28 años y tipo hobby la seguí desarrollando y a los 40, que fue el momento en donde yo cambio de profesión, digamos, llego a la conclusión de que mi recorrido profesional ya realmente no me devolvía la sensación de plenitud y decido entregarme en un momento crítico de la Argentina, en el año 2001, a soltar la empresa y abrirme a esto que hago hoy en día. Y desde el 2001 hasta hoy me desarrollé como terapeuta transpersonal. Empecé trabajando con grupos chicos, con clientes individuales, y después tuve la suerte de poder ir desarrollando a lo largo de mi recorrido diferentes funciones, y fui creciendo con más cantidad de grupos y empecé a acompañar estos procesos, digamos, de crecimiento personal. Así que me dedico a esto hace 20 años. Últimamente, en los últimos años, la palabra mindfulness tomó mucho empuje. Diría yo, a partir de la película What the Bleep, en Argentina, es cuando empezó a haber un desarrollo de la mirada científica de todo esto. Y bueno, me dedico a esto desde ese momento. Te paso la palabra, Nick. Bueno, hola a todos, yo soy Micaela, algunos ya me conocen. Para los demás les cuento que, bueno, obvio que soy hija de mamá, se debe ver en nuestros parecidos. Soy psicóloga, terapeuta cognitiva, que ese es como mi trasfondo, pero llevo un poco de todo esto como en la sangre, en algún punto como, no sé, lo siento como muy integrado. Eh, Sin embargo, siempre como sé mucho de manera teórica porque lo viví, lo mamé desde siempre, pero lo empecé a practicar en mí y a ver realmente la diferencia entre eh, saber de qué se trata y vivir lo que se trata, como cuando hablamos de mindfulness y de contactar con las emociones y percibir lo que uno siente y todo esto, eh, hace menos tiempo, o sea, hace menos tiempo lo empecé a vivir, pero bueno, nada, lo siento como muy integrado en mí y siento que fue un paso enorme también empezar a vivirlo en carne propia, eh, porque nada, eso siento que es como muy diferente vivirlo que saberlo. Así que bueno, atiendo ahora online, si no acá en San Isidro, y nada, muy contenta también con transmitir este mensaje y comunicar todas estas ideas y este camino y esta búsqueda que nos hace tan bien, transmitirla y comunicarla. Así que nada, contenta con eso. Bueno, arrancamos con la presentación. Bien, ¿Arrancamos? dale, arrancamos. Vamos a empezar en una pequeña presentación teórica, un recorrido, y después vamos a hacer una pequeña práctica y finalmente vamos a hacer un intercambio con ustedes de preguntas y respuestas y de experiencias de cada uno. Entonces, el camino que vamos a encarar hoy tiene que ver con esta certeza de que cuando nosotros empezamos a contactar con nosotros mismos, cuando empezamos a buscar las respuestas dentro nuestro, descubrimos que realmente tenemos un potencial, una capacidad y, y encontramos adentro lo que yo llamo sensación de certeza. Es la gran diferencia entre buscar afuera, buscar aprender, recorrer y tratar de conseguir el conocimiento de la mano de la experiencia de los demás o de la experiencia de la humanidad en términos cognitivos, versus entregarnos a buscar en nosotros, incluyendo en esto todo lo que tiene que ver con la recepción intuitiva y la conexión en otros planos, lo que realmente estamos buscando y los pasos que tenemos para dar. Bueno, esto lo paso porque ya nos presentamos, seguimos por acá.
Entonces, voy a plantear esto tiene que ver con un insight que tuve hoy, en la noche de hoy, que para mí fue muy interesante, porque buscando conectar con esto que queríamos charlar con ustedes y por dónde ir, descubrí que las palabras con las cuales nos encontramos cuando no estamos cómodos con lo que está sucediendo, básicamente empiezan con in. Insatisfecho, inquieto, impaciente, intolerante, impotente, ¿sí? Y esa partícula in, ¿sí? Que de alguna manera está diciendo, está planteando lo negativo con respecto a la otra parte de la palabra, satisfecho, o quieto, o paciente, nos está mostrando cómo en realidad hasta el lenguaje está planteado, está condicionando desde esta dualidad de bien y de mal. Fuimos educados, o sea, nacemos como bebés, estando en contacto con el todo, siendo pura conciencia unificada. Y en la medida que vamos haciendo nuestro desarrollo de vida, vamos empezando a descubrir lo que llamamos el mundo exterior a través de los sentidos. Vamos tocando y descubrimos diferentes sensaciones, y que eso que toco es si toco afuera o si me toco a mí mismo. Vemos, oímos, ¿sí? Y empezamos a determinar un mundo y vivir un mundo al que vivimos como externo a nosotros. Nos sentimos separados de este mundo. Y con respecto a este mundo, operamos sobre él, ¿sí? Naciendo de la impotencia total cuando somos bebés y caminando en el deseo de llegar a la omnipotencia, llegar a la posibilidad de tener, entre comillas, el control sobre este mundo externo. Entonces, en esa búsqueda, lo que para mí es fascinante de darnos cuenta es que el control no existe. No podemos controlar la vida, no podemos controlar el afuera, pero creemos que podemos. Entonces, mientras buscamos desde el perfeccionismo y desde todas estas formas conocidas internas el operar sobre el mundo externo, nos vamos sintiendo todas estas palabras que empiezan con insatisfechos, impotentes, ¿sí? Vamos descubriendo que no lo logramos. Cuando lo logramos nos genera placer, pero muchas veces nos encontramos con esta sensación de no va. Entonces, de alguna manera, ese condicionamiento, esa forma en que nos dijeron por acá sí, por acá no, nos fue llevando a nosotros a ir guardando, a ir dejando afuera aspectos nuestros. Acá no se ve porque están las fotitos nuestras, pero pusimos el signo con la mano como diciendo, no, acá no, esto no, de esta manera no. Esta forma en que fuimos educados de chiquitos. Entonces, a cada vez que nos dijeron esto no, lo que nos estaba sucediendo internamente, lo guardamos, lo retrajimos, y lo que estábamos sintiendo, nuestra experiencia interior, y nos compramos la etiqueta que nos pusieron por proyección, ¿sí? O sea, yo siempre doy este ejemplo, pero me parece interesante. Si yo, por ejemplo, estoy tironeada internamente como mamá porque me gustaría poder estar con mis hijos, pero tengo que hacer las cosas de mi casa o tengo que trabajar, y ese tironeo lo estoy viviendo internamente, cuando viene mi chico y me empieza a insistir con el cuaderno en la mano para que lo ayude, o con el dibujo o lo que fuere, yo le termino diciendo, no, no seas molesto. Molestia es lo que yo estaba sintiendo. Y eso que yo estaba sintiendo como molestia se lo aplico al otro, se lo aplico al niño, nos la aplicaron a nosotros. Entonces nos compramos etiquetas, nos compramos que somos molestos, que somos, en primera persona,
un montón de características y guardamos lo que realmente, o otros aspectos, para no decir solamente lo que realmente éramos, sino otros aspectos nuevos, nuestros, fueron mandados a la sombra. Y en esto no solamente hablamos de sombra negativa, porque por decir, en una familia en donde está valorado el ser serios, el ser responsables, el funcionar de una manera dada, podemos, como niños, haber mandado a la sombra la alegría, el entusiasmo, ¿sí? Formas absolutamente positivas, por llamar, pero que no fueron valoradas. Pasame a la otra diapónica. Entonces, volviendo a esta dinámica que estamos tratando de plantear que tiene que ver con nuestra búsqueda interior, cuando entramos en un camino de búsqueda, cuando empezamos a descubrirnos que la vida así como es no nos conforma, en realidad es porque sabemos que somos tanto más de lo que estamos expresando. Pero lo que necesitamos es ir a descubrir esto, ¿sí? Es cómo orientarnos hacia el registro de quienes realmente somos. Entonces, yo planteo acá interiorizar la disconformidad. Esto tiene que ver con el hecho de que nosotros sobre el otro no podemos operar, nosotros no podemos cambiar al otro. Pero lo que sí podemos ver es qué nos pasa a nosotros en el encuentro con el otro. Entonces, cuando el encuentro con el otro me genera algún tipo de movimiento interno, de emoción negativa o lo que sea, por decir, si yo le digo al otro, me molesta que siempre estés flotado y yo no exista en tu mundo, o me molesta que siempre te enojes, o lo que fuere que ponemos en el otro, en realidad la molestia la estamos sintiendo nosotros. Y lo que podemos en este caso es preguntarnos, bueno, ¿y yo qué estoy necesitando? ¿Qué necesito yo cuando el otro? Y lo que sea que le proyectamos. Si nosotros podemos entrar en esta dirección, empezamos a volver a sentirnos poderosos frente a la vida, volver a sentir que está en nosotros, en nuestro encuentro interior y en nuestra posibilidad de decidir internamente cómo manejarnos con la vida y cómo relacionarnos con el otro, con el entorno, con las cosas. El otro, en realidad, es solamente un espejo, es como se manifiesta afuera, mi vínculo interior. Este vínculo interior que yo mecanicé generalmente en los primeros años, en los primeros 6 años de vida, ¿sí? Los primeros 6 años de vida es donde mecanizamos nuestra forma de ser, es donde nos convertimos en las personas que después, o empezamos a mecanizar las actitudes que después vamos repitiendo, y terminamos nombrando como identidad. Pasemos a la otra. Bien, entonces, con respecto a este condicionamiento que vamos teniendo y lo que vamos repitiendo a lo largo de la vida, de repente empieza a pasar que nos empezamos a creer o a identificar con lo que se repite en nosotros mecánicamente y lo que aprendimos. Entonces, nos identificamos con nuestra forma de pensar. Entonces, si pensamos de una manera positiva, decimos soy positivo y le damos identidad a actitudes o a pensamientos que no son más que solo pensamientos. Por eso queremos dejarles estas preguntas. ¿Soy mi forma de pensar? ¿Soy mis pensamientos? ¿Soy mis estados emocionales? Cuando decimos soy depresivo o depresiva, en realidad tiene que ver con un estado emocional que se repite a lo largo del tiempo, pero que después le damos identidad, y cuando vamos a ir a nuestra búsqueda interior, quizás nos encontramos con estas cosas y empieza como a flaquear nuestra identidad y el quién soy yo, y creo que está bueno como empezar a ver que somos todo esto y no somos nada en particular.
tenemos un conjunto de virtudes, de habilidades, de cosas que vamos como transmitiendo y haciendo a lo largo del tiempo, pero las cosas que no nos terminan de cerrar, podemos ir como buscándoles la vuelta, y no quedarnos en la identificación y pensar que porque aprendimos a hacer de una manera, vamos a hacer siempre de la misma manera hasta el último momento de nuestra vida. Yo le sumaría a esto, en términos de la identificación, cuánto nos reduce el espectro plantearnos, por ejemplo, soy psicóloga, o soy maestra, o soy madre. Si me identifico en ese lugar, empiezo a ocupar ese rol, y todos los demás aspectos míos no van a aparecer en escena. Entonces, parte de hacia dónde estamos yendo con esta charla es justamente ver de qué manera poder desidentificarnos, o ir soltando estos lugares en donde fuimos creando identidad. A mí me pasa que, por ejemplo, a lo largo de mi recorrido de vida, yo tuve una fuerte identificación con el cuerpo y con el aspecto físico, y era fuerte, entrené muchísimo, y creé una identidad ahí. Y quiera o no, en la medida que uno va envejeciendo, hay cosas que ya no podemos seguir sosteniendo. Y entonces a veces vivimos el duelo de la pérdida de identidad. Y esto es parte de lo que podemos ir trabajando en esta búsqueda, en esta búsqueda interior. O sea, cómo ir conectando con aspectos más profundos y más integradores, en donde en realidad pasamos a operar como si fuéramos las muñecas rusas que están encastradas una dentro de la otra, ¿sí? O sea, vamos como creciendo y abarcando cada vez más. Ahora sí, pasemos. Entonces vamos a plantear el primer cambio de paradigma fundamental frente al cual nos estamos encontrando hoy en día. Les conté hace un rato que cuando somos bebés, en la medida que vamos creciendo, vamos reconociendo el mundo, y llega un momento en donde en esta expresión que empezamos a vivir afuera, empezamos a decir yo soy, y el afuera es afuera. Y los sentidos son los que nos, entre comillas, engañan, ¿sí? Nosotros vemos afuera, escuchamos y parece externo a mí. Gusto algo que me meto en la boca. Entonces, a través de los sentidos, nuestra sensación es de que realmente hay un afuera, fuera nuestro. Pero, si nosotros le ponemos un microscopio a la mano, por ejemplo, y empezamos a ampliar la imagen, vamos a ver primero la piel, después vamos a ver las células que componen la piel, y si seguimos ampliando, vamos a llegar hasta los átomos. Y si seguimos ampliando, llegamos a las partículas subatómicas. Y en definitiva, descubrimos que en realidad somos un campo de energía. Somos un campo de energía, el universo es un campo de energía, el universo es un campo de energía cuya materia prima, ¿sí?, su componente básico, es la conciencia. Entonces, hoy por hoy entendemos que el universo es un campo unificado de conciencia. Que nosotros somos seres energéticos, que nuestro sistema nervioso, ¿sí?, las terminales del sistema nervioso son todos estos sentidos, son todos agujeros, son todos lugares con los cuales nos estamos relacionando con el afuera. ¿Sí? O sea, somos seres relacionales. Y vamos cambiando y modificándonos momento a momento en el intercambio con este campo de energía. Con el campo de energía, entonces lo podemos sentir en nosotros, por ejemplo, en función al clima. ¿Qué pasa con nuestra sensación cuando el día está nublado? ¿Qué pasa cuando el día está soleado? Y vamos descubriendo que las sensaciones son diferentes. Y también en nuestro encuentro con el otro, ¿sí? Y lo podríamos ver como si cada uno diera un color en función de su condicionamiento. En la medida que nos vamos encontrando con diferentes colores, si yo soy rojo y Mica es amarillo, entre las dos damos o rojo, o amarillo, o naranja. Pero
si resulta que Meli es azul y yo era rojo, con Meli yo voy a dar rojo, azul o violeta, ¿sí? Que son características totalmente diferentes y que me modifican. Yo no soy algo cerrado, yo no soy un yo determinado, yo soy un ser relacional. Y en el intercambio con el otro me voy definiendo, me voy descubriendo. Sigamos. Bueno, pusimos acá las defensas, porque en esto de relacionarnos con el otro, ir definiéndonos, pasa que si sentimos algo amenazante del otro lado, con el otro, muchas veces pasa que reaccionamos de manera automática y se despiertan en nosotros las defensas que utilizamos como para sobrevivir. O sea, las defensas son mecanismos internos que sirven para la supervivencia. Y muchas veces un pensamiento o una imagen o algo que me dice el otro me hace que en mí se reaccione automáticamente y se disparen las defensas, y eso genera más separación todavía con la otra persona y más sensación de yo soy yo y vos sos vos. Lo que buscamos es empezar a descubrir todo esto que pasa en el vínculo, en el contacto con el otro, y ir más allá de este modo defensivo automático, sino que empezar a ver todas estas cosas que se disparan, y si lo podemos identificar y observar, también podemos plantearlo frente al otro. Entonces, yo le sumaría esto, que si somos campos separados, ¿sí? Si creemos que el otro está afuera y yo estoy separado, entre nosotros puede haber competencia, por ejemplo. Ahora, si nosotros sabemos que conformamos un campo de energía y que el otro soy yo, ¿sí? Que estamos unidos, nuestro relacionamiento primero puede empezar a incluir cómo me sintonizo con el otro, cómo me encuentro con el otro en niveles mucho más profundos que lo que simplemente estamos viendo cuando creemos que el otro es una unidad compacta a la cual ya le pusimos etiquetas, porque lo determinamos, y entonces, ¿cómo me relaciono yo con estas etiquetas? Todo esto lo estoy planteando porque estamos básicamente viendo que en la vida funcionamos así. Funcionamos en base a nuestras experiencias que generan creencias, que determinan y etiquetan al otro, y a partir de ahí nosotros ya no estamos viendo al otro momento a momento. Nosotros nos estamos relacionando con nuestra imagen interior de quién es el otro. Nada que ver con quién realmente es en el momento, sino que todo esto se va como estructurando. Entonces pasa una cosa más cuando nos defendemos, o sea, cuando estamos en este relacionamiento mecánico, que es en el 97% del día, que internamente muchas veces nos desconectamos de nuestro propio sentir, porque como humanidad aprendimos a través del trauma colectivo, de los momentos de las guerras, de los conflictos interiores propios, a cortarnos de lo que estamos sintiendo para contarnos un cuento con el cual podemos sobrevivir. Y a este mecanismo se lo llama disociación. Y la disociación es algo que manejamos con una gran maestría los humanos y sobre todo los occidentales. Entonces, avancemos ahora hacia las herramientas. Esto es como para introducir un poquito. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que en realidad vivimos en un mundo en donde creamos desde la mente imágenes, determinamos cómo vemos ese afuera y de alguna forma luchamos por imponernos a lo que nos genera algún tipo de amenaza o de retracción? Entonces, podemos inicialmente tratar de observar este patrón. La autoobservación es simplemente abrir
abrirnos, abrir una parte de nuestra conciencia a generar un observador imparcial, un testigo, un aspecto nuestro que mira, no solamente mira lo que sucede afuera, sino que también mira y observa y percibe lo que sucede adentro. Y en este momento háganlo ustedes, en este mismo momento, regístrense. Fíjense que para poder registrarse en este momento, un segundo antes estaban con toda la atención puesta en mí. Ahora llevan la atención a ustedes, me siguen escuchando, pero pueden empezar a registrar algo de la sensación física o cómo están respirando. O sea que manejar la atención es algo que podemos elegir. Y cuando estamos defendidos, no manejamos la atención. Cuando estamos defendidos, cuando estamos disparados en mecánico porque siento una amenaza del otro lado o creo una amenaza a nivel mental, mi sistema nervioso va a funcionar automáticamente. Y esto se dispara así, y es lo que habitualmente estamos viviendo. Entonces, empezar a plantearnos la necesidad de auto-observarnos, o sea, de incluirnos en la escena, de darnos cuenta cómo nosotros estamos participando de lo que está sucediendo. Porque en nuestra forma habitual estamos encapsulados en nosotros y vemos el afuera y no nos incluimos. Entonces, la autoobservación es una herramienta que nos ayuda a integrarnos en la escena. Cuando nos integramos en la escena y estamos con una parte de nuestra conciencia en este lugar del observador, generamos espacio, aparece un momento en donde nosotros podemos dejar de ser reactivos para empezar a ser responsivos, para poder empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la situación real de este momento? Y además nos permite mantenernos en contacto con el otro. En vez de retraernos y desconectarnos, este observador puede ver que eso está sucediendo, pero desde el observador sostiene presencia en esta totalidad que yo estoy haciendo con el otro. Voy a agregar algo acá que creo que somos todas mujeres, entonces me parece que nos vamos a poder sentir identificadas con esto, que es el multitasking, que es esto de querer hacer varias cosas a la vez, e inclusive recién cuando mamá decía de la tensión en ella o la tensión en el cuerpo, también podemos registrar los pensamientos automáticos que se disparan cuando, por ejemplo, estamos en esta charla y me acuerdo de algo que tengo pendiente, o cuando estoy cocinando y me acuerdo de algo, o me suena el teléfono, o quiero hacer varias cosas a la vez. Eh, en esto las madres seguro también se sienten muy identificadas, yo todavía no soy, pero esto que pasa en este mundo actual, donde tenemos una parte de la atención que está en el teléfono, una parte de la atención que está en la tele que tenemos de fondo, otra parte de la atención en los pendientes, otra parte en otro lado, y terminamos viviendo de manera automática una forma de vida como mecánica, donde no sabemos ni dónde estamos y no podemos mantener el foco de la atención en un solo lugar en particular y vivir ese lugar plenamente. Nos acostumbramos a tener como tantos estímulos alrededor que funcionamos un poco en este multitasking, pero que termina siendo ineficiente porque no se puede mantener si llevamos la atención a cada lugar en particular, ¿no? Y es un poco esto de mindfulness. ¿De qué se trata? Se trata de justamente de llevar la atención nosotros a donde nosotros queremos, siendo los protagonistas en el momento y no dejando que nos pasen estas cosas de vivir la vida como llevados por el viento y no darnos ni cuenta cuando nos estamos enojando, cuando nos estamos sintiendo mal y de repente explotar frente a algo que en realidad venía como con un origen anterior, no es que uno explota de la nada, uno explota porque guarda y ni siquiera se da cuenta de todo lo que está guardando. Entonces, creo que un poco se trata de esto, lo de ir a buscar adentro nuestro y ver cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo se puede elegir vivir distinto y empezar a relacionarnos con nuestro ser completo en cada cosa que hagamos, ¿no? O sea, podemos
yo puedo prestar atención a lo que estoy diciendo en esta charla, pero también puedo prestar atención a mi cuerpo en este momento y registrar si siento algún dolor. No es que el multitasking tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con llevarnos en nuestro 100% a todo lo que hagamos. A mí lo que me parece interesante de ver es que donde ponemos la atención va la energía. Si nosotros abrimos y somos tomados por los estímulos que van disparando en nosotros, nuestra atención se va con cada uno de esos estímulos. Y lo que básicamente promueve el mindfulness como entrenamiento atencional es a sostener el foco, ¿sí? A sostener la atención y a direccionar nuestra atención hacia donde nosotros estamos tomando la decisión que queremos ponerla. Pero mindfulness suma dos características que son, en la medida que yo dirijo mi atención, lo que tengo que instalar es el no juicio. Mi observación de lo que está sucediendo necesita ser desde un testigo absolutamente imparcial. Y suma otra cualidad más, que es que este testigo va a estar con el corazón abierto y compasivo. O sea que lo que estamos entrenando cuando entrenamos mindfulness es a direccionar la atención, a dejar de juzgar, porque el juicio básicamente está basado en el condicionamiento, y el condicionamiento es parcial, es una fracción de la realidad. Es la forma en que yo aprendí a mirar a través de. Es como que genera un solo color. La vida es muchísimo más. Entonces lo primero que tengo que hacer es empezar a correrme de ese lugar crítico y del juicio para poder abrirme a percibir una realidad sutil que está más allá. Si no, ni siquiera la puedo ver. Y con el corazón abierto, ¿por qué? Porque se descubrió que el corazón es el que crea el campo electromagnético dominante del cuerpo. ¿Sí? O sea, la actividad eléctrica del corazón crea un campo electromagnético. Ese campo electromagnético es muchísimo poderoso que el campo electromagnético del cerebro. Ahora, todos nosotros, o muchos de nosotros, venimos del paradigma pienso, luego existo. El valor está puesto en el aspecto racional. El valor está puesto en nuestra capacidad intelectual. Y de alguna manera, lo que nos pasa a nivel emocional, entre comillas, por mucho tiempo estuvo menospreciado. ¿Por qué? Porque el impulso emocional podía correr en contra del control racional. Desde que empezamos a estudiar el corazón y el campo del corazón, descubrimos que las diferentes emociones crean diferentes formas de latido. No es el latido el que cambia, sino el espacio entre latido y latido. Y a ese espacio entre el latido y latido se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la moderación y en la respiración y en la forma de conectar con nuestro sentir, podemos darle a entender al cuerpo que estamos viviendo un momento seguro. Esto lo hacemos a través de la respiración, y ahora vamos a hacer la práctica. Y esa respiración es una respiración que genera una exhalación un poco más larga que la inhalación, o tiempos cuadrados, digamos. Si nosotros respiramos en 4 o 5 tiempos para inhalar y 4 o 5 tiempos para exhalar, o sea, generamos más o menos 6 respiraciones por minuto, esa forma de respirar le dice al cuerpo que estamos en un momento de calma. Quizás la cabeza la tenemos acelerada, pero si nosotros direccionamos con la respiración esta sensación, el sistema nervioso, después de 90 segundos, ¿sí?, en 1 minuto y medio, termina diciéndole al cuerpo, está todo bien. Entonces, vamos a probar de hacer una respiración en este momento, simplemente para pasar por la experiencia
y después seguimos. Quiero agregar No sé algo si... ahí, perdón, antes de Sí. olvidarme, que lo que pasa también cuando la respiración le dice al cerebro que está todo bien, es que podemos acceder a los lóbulos frontales y a las capacidades superiores que tenemos como humanos, cosa que si estamos en el modo automático reaccionando defensivamente, no pasa porque todo el sistema está en modo defensa, entonces no tenemos las capacidades superiores. Y el mindfulness lo que nos permite también es tener más información sobre todo lo que está pasando alrededor nuestro, como abrirnos también al espacio, y esa información también nos da la capacidad de, como de conectarnos con nuestra intuición y con mucha más información a la hora de tomar decisiones y hacerlo desde otro lugar, más allá de estar calmo, como que es importante eso. Nada, eso ahora sí. Sí, adhiero con esto que estás agregando. Quiero sumar una cosa. Si nosotros nos entendemos como campos de energía y nos relacionamos como campos de energía, nosotros podemos empezar a percibir el espacio sutil que hay entre nosotros, entre yo y el otro, o entre yo y el entorno, ¿sí? Ese espacio trae información. En la medida que nosotros vamos aquietando la mente, aquietándonos en nosotros, podemos empezar a captar esa información sutil. Y todos nosotros tuvimos experiencia de esto. Todos nosotros encontramos con algo sensorial, algo que yo estoy captando, más allá de la forma, me está indicando cómo funciona mi cuerpo. Entonces, cuando hablamos de atención plena, cuando hablamos de mindfulness, lo que nosotros estamos es tratando de descubrir este universo sutil, esta información adicional a la cual podemos acceder, porque cuanto más sutil vibramos en nosotros, más capacidad tenemos de captar este universo. Pasá a la próxima diapo, Mica, terminamos con la de presentación y terminamos después con la respiración. Dale. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Cuál es el conflicto que vivimos cuando queremos empezar a llevarnos a la práctica de la atención plena? Que es que por más que nosotros decidamos intelectualmente, bueno, a partir de ahora yo me voy a observar en las diferentes situaciones de mi vida, en la medida que nosotros estamos siendo disparados por los estímulos externos y reaccionando a ellos, o sea, ese 97% del día en donde estamos siendo reactivos, no nos acordamos. Vamos funcionando en automático. Yo tenía ganas de escribir un mail y mientras voy a buscar la computadora para escribir el mail, entro o veo sobre la mesa una factura y la factura me dispara que tengo que pagar la factura y voy y agarro el celular y empiezo a llamar para pagar la factura. Sí, vamos funcionando como despertados por los estímulos externos. Y lo que necesitamos nosotros es volver dominio de nuestra vida y empezar a decir, bueno, realmente, ¿hacia dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo integro el corazón? ¿Cómo integro lo que siento? ¿Cómo me comunico con el otro desde la sintonización, desde recibirlo, desde el registro? ¿Y cómo pongo esto en palabras? Es un arte maravilloso, del cual nosotros hablamos un montón, esto es solamente una introducción, pero realmente se nos pasa así, lo decidimos y no lo hacemos. Entonces, es fundamental ponernos despertadores, empezar a hacer todo un recorrido para despertarnos a esta decisión de querer vivir con conciencia. Porque si no, prima lo automático porque ahorra energía. Entonces, la gran dificultad es cómo lograr empezar a entrenar esto consecuentemente. Para eso, por un lado está la meditación, porque la meditación es un estado de atención plena, pero la meditación la hacemos un rato a la mañana, un rato a la tarde.
necesitamos usar todo el día, necesitamos tratar de llevar esto a cada cosa, a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Y entonces, para ello, y termino con esto y vamos a la práctica, con Micaela estuvimos mucho tiempo pensando, bueno, ¿cómo hacerlo de manera de realmente poder tener un escenario de práctica? Y diseñamos un juego. Diseñamos un juego de conciencia. Lo llamamos Juguemos a Conectarnos, ¿sí? Lo venimos trabajando en nuestra comunidad de práctica. Hace rato lo empezamos a jugar a principio de año, un poco antes de la cuarentena con grupos, y la verdad que estuvo muy lindo. Y en realidad es una dinámica en donde lo que buscamos es generar disparadores de la vida misma para poder, con nuestra asistencia y con esta decisión, porque es el objetivo del juego, sostener atención plena y poder empezar a autoobservarnos y recordárnoslo y recordárnoslo. Entonces, lo que nosotros les planteamos es: busquen formas de despertarse a sí mismos, de programar dónde, de qué manera y cómo van a empezar a entrenar esto de la atención plena. Porque es un entrenamiento, es una capacidad que se va desarrollando con la práctica. Y en la medida que vamos generando esta práctica, genera modificaciones en el cerebro, ¿sí? O sea, las estructuras que sostienen nuestra atención van cambiando. Es como si lo podemos pensar como si fuera un camino, ¿sí? O sea, en la medida que yo voy pasando por una misma huella, la huella la voy haciendo cada vez más profunda, cada vez más amplia, cada vez tiene más capacidad de manejar datos por esa autopista. Todo es lo que hacemos con la práctica. Así que esto es practicable. Vamos a hacer una mini práctica en este momento y después nos entregamos al intercambio con nosotros. Sí, son -10, entonces cerramos con la práctica. El que se tenga que ir, no hay problema, se puede ir a las 7. El que se quiera quedar a intercambiar, podemos quedarnos un ratito más, un rato unos más. minutos. Uh-huh. Y quiero agregar que el juego vamos a hacer la primera edición el sábado que viene, o sea, no mañana, el otro, de 6 a 8, por si quieren jugar o saben de alguien que le pueda llegar a interesar. Y bueno, lo vamos a poner en nuestras redes y obvio eso también, pero esto es súper primicia. Bien, entonces vamos a ir a la práctica. Hay personas que ya practicaron meditación o mindfulness, hay personas que no. Yo voy a empezar de lo más inicial. Vamos a buscar colocar la columna lo más derecho posible, pero dentro de una situación de comodidad. Y vamos a ir pasando, vamos a ir como moviéndonos de un lado al otro sobre nuestra cola. Esto de ir de un lado al otro, en el cerebro activa un hemisferio y el otro, un hemisferio y el otro, porque lo que buscamos es que se unifiquen. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a sentir el movimiento de la cola sobre la silla y la sensación, vamos a llevar nuestra atención a esa sensación. Y de a poquito vamos deteniendo el movimiento, buscando un lugar céntrico. Y vamos a inhalar profundo, llevando nuestra atención ahora a la respiración. Inhalamos profundo, inflando la panza. Contamos 4 o 5 tiempos. Soltamos el aire, soltamos el peso en 4 o 5 tiempos. Inhalamos, sentimos el movimiento de la respiración en el cuerpo. Nuestra atención la llevamos a la respiración, a cómo se mueve, a cómo sentimos. Vamos lento, soltando los músculos, soltándonos a la hora.
Vayan observando las sensaciones, la cabeza. Quizás la cabeza piense, nombre. Simplemente observan, libres de juicio. Observan lo que sucede en este momento mientras respiran. Abran el oído. 360 grados. Escuchen todos los sonidos alrededor de ustedes. Registren el sonido más lejano y también el más cercano. Aunque tengan los ojos cerrados, relajen la mirada. Coloquen la mirada como si estuvieran mirando 360 grados alrededor de ustedes. Y amplíen su atención hacia el espacio que están abarcando en este momento. Sigan respirando, percibiendo el olfato. Lleven su atención al olfato. La sensación del aire que entra por la nariz. Registren su temperatura. Integren el gusto ahora también. Perciban la sensación que tienen en la boca. Los sentidos nos abren a este universo exterior. Perciban la atmósfera externa. Y lleven la atención hacia adentro, hacia el registro de ustedes en este momento. Adentro, afuera. Esta totalidad que soy en este momento. Lleven la atención al corazón. Pueden llevar las manos al pecho. Llevar el foco, la atención a lo que siento en este momento. Cómo es la sensación interior, cómo se mueve adentro mío. Fíjense si pueden sentir el latido. Y coloquen una gran sonrisa, un gran agradecimiento por estar en contacto con ustedes mismos en este momento. Esta sensación, amplíenla, como creyendo que cada latido emana ondas, emana olas, expande la información de quienes son en este momento al espacio. Y están recibiendo las ondas de toda la humanidad. Vamos a imaginarnos como si fuéramos antenas resonando.
captando. Vamos a sostener un ratito cortito de silencio. Con esta sensación van a ir abriendo los ojos, pero no se desconecten, solo abran los ojos y empiecen a registrar el entorno. Abran los ojos y siéntanse presentes en este momento, en el lugar que eligieran, dejándose ser impactados por este entorno. Regístrenlo, pero sigan sosteniendo la atención en ustedes mismos.